Y como lo ha mencionado nuestro director, hoy tenemos el placer de recibir a Juan Pablo Alarcón, que es arquitecto de la Universidad de Talca, con estudios de magíster en proyecto urbano por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster y candidato a doctor en proyectos arquitectónicos avanzados por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Ha sido profesor ayudante en la Universidad de Talca y en la misma Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Es fundador de la oficina Surco Arquitectos, cuyos trabajos han sido publicados en España, Japón, Corea, Colombia, Argentina, México, Chile, Italia y Rumania. Fueron seleccionados algunos trabajos para las Bienales de Arquitectura de Chile, Argentina y Ecuador, así como también para representar al país en el pabellón de Chile de la Bienal de Shenzhen y Hong Kong en el año 2011, la Bienal de Arquitectura Latinoamericana de Pamplona en el año 2015 y la Bienal de Arquitectura de Bogotá, Colombia, en el año 2016. Actualmente realiza clases de taller en las escuelas de arquitectura de la Universidad de las Américas en Santiago y la Universidad San Sebastián aquí mismo. Además, está desarrollando una investigación financiada por el Fondart sobre gallineros, bodegas, secadores, etcétera, construcciones rurales que presentó el primer semestre. Pensaba ya el año pasado, pero no fue tan... Así que hoy nos presentará su trabajo titulado Márgenes de Acción. Así que, estimados invitados, le dar un fuerte aplauso para el arquitecto Juan Pablo Alarcón. Muchas gracias, Estefan, por la presentación. Muchas gracias, David, por la invitación, no solo a esta conferencia, sino a poder inmiscuirme en vuestra escuela, poder ser profesor de los chicos acá presentes, colega de todos ustedes. De verdad, está siendo un placer. ¿Se escucha bien ahí o no? Porque yo no me escucho. ¿Sí? Ya. La conferencia, yo creo que la primera parte es a mí la que más me interesa de la conferencia, y quizás es la más árida, la más fome, porque no tiene ni fotografías, ni dibujos, ni nada de eso, pero de alguna manera sientan los precedentes de lo que después finalmente se van a demostrar como evidencias en los proyectos. Quiero que lo lean de esa manera. La primera parte en el fondo está como al revés. Las evidencias se van a mostrar al final y al principio vamos a mostrar de qué se trata esto. En ese sentido, el llamado a hablar sobre las estrategias de proyecto siempre va a ser un llamado a mirar hacia atrás en lo que se ha hecho hasta ahora. Y yo les quisiera presentar, que creo que no se va a poder ver muy bien, a partir de las estrategias. Creo que una de las cosas, la primera y única cosa que tuve clara al formar una oficina de arquitectura fue la estrategia. Para poder demostrárselo, quería mostrarles 4 logos, que en realidad el primero no se ve, y era el más interesante de todos, pero si alcanzan a verlo en la pantalla de ahí al lado sería ideal. El tema es el siguiente. La única claridad que yo tuve al formar una oficina era, quería ponerle un nombre. Primero, no podía ser no sé qué cosa arquitectos, porque yo no era arquitecto, estaba en 5º año de arquitectura. En segundo lugar, no tenía las agallas para que tuviera mi nombre ni mi apellido, ni Alarcón ni asociados, ni nada de eso. Pero sí sabía que tenía que decir algo del nombre. Y el nombre tenía que ver con la estrategia, o al menos lo que yo pensaba que podía pasar de aquí en adelante. Un surco son esas infraestructuras que hay en el campo, que finalmente, por lo menos mi imagen, es esa imagen de una persona que tiene que llevar agua de un lugar a otro, pero que no sabe cuál va a ser la forma final de ese surco. Lo único que sabe es que tiene que llevarla hacia allá. En el camino se va a ir encontrando con lo que el terreno le dice en cuanto a relieve, una piedra, un árbol, esquivar ese tipo de cosas. Y eso, el ir entendiendo de una manera muy elemental, una forma de pensar y reflexionar súper elemental como es el tanteo, ir entendiendo cómo se va dando ese recorrido, sin tener una idea preconcebida de cuál va a ser la forma final de eso, pero sí entender que hay que estar atento a lo que nos va mostrando el medio para poder avanzar.
creo que ha sido la única claridad que como oficina he podido tener, y la tuve en ese minuto súper primitiva. No creo en los manifiestos ni esas cosas, me producen desconfianza tener tanta claridad siendo tan joven. Por lo tanto, de ahí parte. Esa es la primera, y creo que viene súper, es como viene de cajón hoy día, porque en el fondo tenía que ver con una estrategia que se estaba trazando hacia adelante. Lo segundo es entender que era asumir con eso que las reglas no las pongo yo, que yo no podía poner esas reglas, por lo tanto que eran reglas que venían de afuera. Y en ese sentido es que la charla de hoy día se llama Márgenes de Acción. Porque creo que esas dos palabras, márgenes y acción, de alguna manera van a poder sintetizar todo ese conjunto de reglas que finalmente se van dando y que han ido condicionando las estrategias que se han ido tomando proyecto a proyecto. Creo que también que si alguna condición en particular puede tener la arquitectura en Chile, tiene que ver con los márgenes de acción que nos condicionan desde temas territoriales hasta las formas de operar y las condiciones de operar. Voy a hablar de márgenes y de acciones, de acepciones de cada una de esas dos palabras. Los márgenes territoriales. Entender que de alguna manera la condición en la que nos encontramos en Chile, y en este caso en el Valle Central, de estar entre una de las cordilleras más grandes del mundo, que finalmente se transforma casi como en un muro. Cuando tú sacas una fotografía en cualquier ciudad del Valle Central y estás dentro de la cuadrícula, siempre va a aparecer un muro. Finalmente no vemos una cosa volumétrica, salvo a ciertas horas, pero siempre es un muro que tenemos a un lado, y por el otro lado un océano que es interminable, casi infinito. Son dos hechos territoriales que finalmente nos hacen tener como una condición insular como país, a pesar de no serlo, y tener una cosa casi antropológica detrás de nosotros que nos hace operar de ciertas maneras bastante especiales dentro de la región. Y de alguna u otra manera, las cosas que le estoy hablando ahora son cosas que yo creo que caen dentro de mi práctica y el ejercicio profesional, de alguna u otra manera nos condicionan. Lo segundo, estar al margen. O sea, si Chile de alguna u otra manera tiene esa condición insular, el Valle Central lo tiene más aún, y Linares creo que está en el margen del margen del margen. Eso, de una u otra manera, mirando hacia atrás, hace reconocer que son cosas que condicionan la forma de operar. No estoy en el centro ni estoy cercano al centro de nada. Después el margen de acción. Entender que hay presupuestos, condiciones culturales y sociales, que lo que se requiere en general acá en esta zona es una construcción, se requiere construir, no se requiere hacer arquitectura. Llamar al el llamado a un arquitecto finalmente es para una firma, poder ingresar un proyecto cuando el proyecto es público, que son poquitos. Pero la gran mayoría de lo que se hace acá es construcción más que arquitectura, y creo que la diferencia entre construcción y arquitectura podemos tener alguna noción o podemos estar de acuerdo medianamente en esa diferencia. No hay buenos clientes, la mano de obra que tenemos es poco calificada, si es que se puede llamar calificada, una normativa que quizás no es restrictiva, pero sí es estúpida, muchas veces. No existe por lo tanto, en lo que vamos a ver de aquí adelante en los proyectos, una economía por elección. Yo no elijo ser económico, sustentable, ni ecológico, ni sensato para construir, sino es una obligación, es una economía obligada. Aquí por eso el hecho de darse cuenta de cómo esta cosa es el medio el que te va obligando, y no eres tú el que puedes ser capaz de decir algo con el medio. Después también yo creo que es súper importante reconocerlos, y cuesta, son los márgenes personales. Desde que me costaba subirme a un avión al punto de que no podía salir del país, queriendo salir a estudiar, queriendo salir a conocer la arquitectura que había querido mirar toda la vida, no la podía ver porque no era capaz de subirme a un avión. A eso se le suma un poco de dislexia, déficit atencional y la vida misma que nos va afectando, y esa afección es la que nos va formando.
Entonces, si no podía ir afuera y no podía tener ese contacto directo y emocional con las obras que realmente quería que me formaran, las cosas que sí me habían impactado de manera emocional eran las que estaban al lado mío, las que veía cada rato, sin darme cuenta. No era que yo anduviera viendo Gallinero y diciendo esto de arquitectura, pero de una u otra manera se habían metido dentro de la memoria. Si alguien me puede ayudar, el apellido de la memoria emotiva. ¿Ya? Después está el hecho de dar margen, acotar. Cuando no hay encargo, el proyecto comienza mucho antes. He tenido siempre que armar el encargo. Nunca, salvo un par de veces que he concursado, siempre he tenido que armar el encargo. He tenido que darle margen a lo que supuestamente debería ser el encargo. Eso también me ha ayudado a entender que el proyecto no empieza cuando empiezas supuestamente a proyectar, sino que empieza mucho antes. Ha sido difícil poder entender que la gestión es proyectual y tiene proyecto, que incluso lo que está antes de la gestión ya tiene proyecto. Elegir un lugar es proyecto. Eso amplía mucho el espectro de cómo podemos operar como arquitectos y también quitarle un poco el prejuicio de que lo lindo del proyecto, lo lindo de la arquitectura es el proyecto, la cosa física, sino que también hay bastantes más cosas para atrás y para adelante en realidad. Incluso en la obra, en la inspección técnica, que también he hecho. Creo que me salto. No, está. Después está el marginal. Todos y cada uno de los proyectos van acumulando un aprendizaje que se vuelve experiencia y no desechar nada. Esta cosa de siempre estar dando liebre por gato, matar más pájaros de un tiro, resolver cuestiones que no son parte del encargo o no están explicitadas, que quizás no son requeridas. Creo que eso finalmente es lo que le da valor a lo que pueda llegar a mostrarles hoy día. Por el otro lado también está ampliar los márgenes. Esto ha sido súper difícil. Quizás en nuestra condición, no nuestra, en mi condición mestiza, en mi condición más promiscua, si se quieren, poder darle valor a Venturi y a Rossi a la vez y no ponerlos en contra, sino que me gusten los dos, que me pueda gustar Caruso Sanjón y Pier Vittorio Aureli, siendo extremos, pero que te puedan gustar, finalmente amplía los márgenes, te da libertad y te permite meter mayor conocimiento, y eso sí lo podemos tener nosotros como latinos. No tenemos una carga histórica detrás, no tenemos una historia tan pesada que nos implique tomar una posición tan fuerte ante eso. Creo que eso también, poder valorarlo, me parece sensato poder decirlo acá. Por el otro lado, actuar. Creo que lo que van a ver después ha tenido que ver con eso, con una decisión de hacer. La acción tiene que ver con eso. Que después pudiese haber una reflexión respecto a eso, que es lo que le estoy presentando ahora, que puede ser la parte más árida, está bien, pero creo que, por lo menos en el caso de nosotros, necesitamos actuar, más que reflexionar. Que después podamos hacer una reflexión, perfecto, pero es con el mismo proyecto, creo que es donde podemos reflexionar actuando. Y en ese sentido, estas cosas, estos secadores de maíz, estos gallineros, finalmente no estaban reflexionando en qué iban a hacer de la construcción sobre el maíz, no estaban reflexionando sobre qué es lo que era ser agricultor en el Valle Central, ni qué había dicho la historia respecto de los maiceros, sino que estaban solucionando los problemas con los que se encontraban a mano de una manera muy sensata. Esto es solo hacer. Con una pequeña reflexión, sí hay reflexión. De lo contrario no tendríamos resultados tan sensatos como los que vemos acá. Bastante lejos de los sensatos que muchas veces, de los resultados que muchas veces tenemos los arquitectos. El efecto de acción. El efecto de acción sobre algo. En este caso, nuestro trabajo, y hablo de nuestro porque también hablo del que hacen ustedes, el de la escuela, tiene un efecto civilizador sobre lo que hay alrededor. Cada cosa que hacemos, sobre todo cuando no solamente es una reflexión, un pensamiento, sino que es una obra que queda,
tiene un efecto civilizador sobre lo que pasa a su alrededor. Por lo tanto, dentro de la acción está ese efecto de acción. También está esa actitud. Una actitud desprejuiciada para poder entender donde quizás no había un encargo de arquitectura y donde podría haber un presupuesto horripilante o un cliente que quizás no se merecía arquitectura porque no sabía arquitectura, sacarse el prejuicio y atender a, ¿cómo se llama?, a lo que teníamos delante. Hay dos cosas. Primero, que yo no estudié en la Universidad de Talca cuando la Universidad de Talca era famosa y era súper cool con estas cosas que se hacen uno a uno y eso. Yo estudié en la Universidad de Talca en el primer año cuando no era nada. Y lo elegí por cosas de la vida, no porque fuera un tipo súper astuto que veía que esa universidad tenía una gran proyección. ¿Qué significó eso? Que era primer año de la escuela, por lo tanto no había infraestructura. Y teníamos clases en una bodega, literalmente, al lado de un aserradero, con el ruido del aserradero de investigación de ahí. Teníamos clases en eso, teníamos clases en el pasto, en el bosque, se conseguían a veces salas, íbamos al centro. Y creo que eso fue lo que más me enseñó de la escuela, más que el 1 a 1 y estas ramadas que hacemos al final de la escuela. Creo que me enseñó mucho más eso, que tenía que ver con una actitud frente a cómo operar. Había que hacer una escuela de arquitectura y se iba a hacer a cómo dé lugar. Y los profesores se iban aprovechando de eso. Creo que eso me enseñó mucho más que lo que se enseñaba formalmente. Y después el tema de la actitud tiene que ver también con esto. Vuelvo a hablar sobre eso. O sea, cuando la plancha se empieza a levantar con el viento, aparece una roca. Si esa no fue suficiente, aparece la otra al lado. Si esto se empieza a mover, le aparece una amarra, la segunda, y a la tercera ya quedó esta cosa más armada. Una actitud desprejuiciada de no tener problema en que haya un zinc al lado de una lata de alguna máquina antigua y un pedazo de lo que fuera eso. Esa actitud desprejuiciada de alguna manera quisiera que impactara sobre la forma en la que operó. Y por último, para que no se aburran tanto, el tema de acción. Y esta acepción de la acción tiene que ver con la acepción de las películas de acción. Lo que hay aquí afuera de esta escuela, es realmente una película de acción, es una batalla. No es una cosa, no es este lugar maravilloso que es un laboratorio donde podemos de alguna manera evitar ciertas rudezas y ciertas rugosidades que tiene la realidad. La realidad es bastante más cruel de lo que nosotros creemos, pero sin embargo quiero que esto sea más que una cosa pesimista, súper optimista. O sea, si estoy aquí en este minuto es porque se puede hacer algo. En ese sentido, esa decisión irracional de hacer arquitectura donde ni siquiera la han pedido, finalmente fue como hacer un acto de supervivencia autoimpuesta. Hacer arquitectura desde Linares y en Linares, de alguna manera, es autoimponerse un estado de supervivencia desde el cual aún estoy vivo, ¿ya? Por eso, en cierta forma, esto es casi testimonial. Entonces ahora, para que me crean todo lo que acabo de decir de aquí para atrás, les voy a mostrar los proyectos. Son 4 proyectos, pero hacerlo rápido para que podamos conversar. El primero es la Casa Quiñe. Esta casa la hice cuando todavía estaba en la universidad y aún no hacía mi proyecto de título. Estaba en ese proceso. Creo que por eso es súper importante para mí personalmente. Lo primero es entender el tema de la realidad en la que les hablaba recién. Este era el encargo que se tenía y creo que nunca ha distado de eso, de que te digan esto es exactamente lo que yo quiero que hagas con una casa prefabricada de madera. Ese era el encargo. Por tanto, siempre en todos los encargos ha sido como ir un poco atrás de nuevo y ver si se puede reformular para que sea un poco más atractivo y sea entretenido hacer arquitectura. En este caso, había que hacer una casa de aproximadamente 80 metros cuadrados en un terreno de 1 millón de metros cuadrados. El terreno, en el fondo, si estuviera dibujado perfecto, llegaría hasta como por ahí arriba, daría la vuelta allá
y volvería acá. Eso son 100 hectáreas, que suena súper bonito decir 1 millón de metros cuadrados, claro. Porque en el fondo era 80 metros cuadrados en 1 millón de metros cuadrados. Esa tremenda diferencia de poder tener las agallas de poder de alguna manera administrarla, cuando te pedían una casa prefabricada de madera y cualquier alternativa que tuvieras que dar tenía que tener esa economía, ninguna otra, la forma de poder enfrentarla tenía que ver con una forma re parecida a lo que estaban ya haciendo los ingenieros agrícolas, que es una forma súper pragmática de operar. Esto tiene el ancho que tiene el tractor con el que fumigan, el tractor con el que cosechan, la altura es tal que permite que una persona se suba a una escalera chica y pueda sacar las manzanas. Esto ya no es, esto de natural tiene re poco. Y ese mismo pragmatismo que tenía la forma de operar agrícola era con la que finalmente tenía que operar yo para poder llegar con un proyecto que pudiera responder a esos requerimientos. Entonces, casi como una estrategia de hacer quizás todo lo que me habían dicho en la escuela que no hiciera. Me estoy dando cuenta recién ahora, y quizás lo hubiera dicho al final para que sonara mejor, pero en el fondo fue hacer un proyecto en una hoja de matemáticas, que era como, por favor, no, o sea, esos que eran con cuadraditos, que uno llegaba con cuadraditos y el profesor te decía, no. Lo segundo, las aguas afuera lo antes posible del edificio, aquí las aguas van para adentro. En nuestra escuela que fuera todo asimétrico, por favor, mucho más relacionado con el arte, si asimétrico. Esto es totalmente simétrico, súper regular, había cero irregularidad. Era todo casi como una respuesta a lo que había estudiado de ahí para atrás. Me di cuenta antes de ayer, me di cuenta recién de eso. Pero en el fondo es eso, es poder actuar de una manera súper pragmática con una forma de hacer de la zona que es la albañilería confinada, que era con la única método de construcción que yo iba a poder competir a una casa prefabricada de madera. La regularidad, el ir a 3 metros, y después vienen estas cosas que también me habían dicho en la escuela que tenían que ser trabados, pues si no, lo que fuera. Esta casa está hecha antes del 2010, pasó el terremoto y está perfecta, ni siquiera una fisura, ningún ladrillo. Y también cómo la realidad se hace cargo de decirte, oye, estos son tus límites, estos son tus márgenes. Ingenuamente yo quería que esto fuera así suizo. Como no había plata para poner un terciado con film, compramos nylon y lo forramos en nylon. Pero no le dije al maestro que lo fijara en nylon por fuera ni nada, lo puso así y lo pegó. Y claro, cuando empezó a llenar, el nylon se empezó a ir hacia abajo, se empezó a revolver, después en la segunda etapa empezaba a caer el hormigón, y una cosa que vista desde afuera parecen cosas bellísimas que uno la hubiese buscado, era la realidad que se encargaba de decirte, estos son tus límites y esta es la forma en la que tienes que, de una u otra manera, operar aquí. Y de algo que sí les tenía que hablar en la planta de corte y que les puedo hablar ahora, es finalmente que esta casa era la casa para el técnico agrícola, un tipo que iba a estar todo el día mirando máximo a esta altura y cuyo paisaje era esto era como hacerles una casa en la oficina, una casa con vista a la oficina. Por lo tanto, había que meterle otro paisaje, no la altura, ni aunque nos hubiésemos levantado hubiésemos podido ver la cordillera. Por lo tanto, el paisaje que se quiso meter dentro de la casa, más que el paisaje que era su oficina de trabajo, era el cielo. Esto hace que tenga estas lucarnas. Esto nunca fue así de pragmático como hasta ahora. Fue un proceso horrible. Estábamos haciendo unas lucarnas súper estrambóticas y se veían súper cool, eran como esos picorocos de Reich, súper, no sé.
Y el tiempo nos fue obligando a ir simplificando esto para que quedara eso. O sea, no tengo lamentablemente las imágenes, pero de aquí hacia arriba era una cosa de madera así exquisita, y de aquí hacia abajo era todo hormigón, y termina siendo esto. Los espacios, hay 80 metros cuadrados interiores, y los espacios que quedan afuera para terminar el cuadrado son finalmente esos espacios intermedios que son la proyección de la cocina hacia el lavadero, y cosas que finalmente en una casa de campo funcionan y se viven y son parte de alguna manera contemporaneizadas en esta casa. El moldaje que habíamos usado en estas cosas finalmente se ocupa acá para poder hacer los cortes previos, o sea, no hacer cortes posteriores al radial, sino hacer los cortes dejar los cortes hechos. Me exigieron, casi me obligaron a que sí hubiese ventanas bajo esa cota. Yo no hubiese querido tener ninguna, pero de verdad habría sido un poco excesivo. Esas son las cosas que pasan en el edificio, perdona. El segundo proyecto en el cajón de Pejerrey, que es la precordillera de Linares, me pidieron ampliar una una colonia de ejercicio de un colegio, que era de este tipo así como neocolonial, que son como hechas con tejas y ladrillo, que tienen los corredores que son como de 1 metro y los aleros que son como de 50 centímetros, o sea que un neocolonial que es bastante nefasto. Me pidieron que lo ampliáramos con un salón. Entonces, primero era un salón que era un monorecinto, iba a ser 8 por 12, y según que eso era bastante poco atractivo, y ya ampliar la casa, que era fea, era bastante poco atractivo. Por lo tanto, de nuevo, ir atrás en el encargo y entender que era una colonia a la cual yo había ido cuando estaba chico, y que se ocupaba, por la forma que tenía la casa, se ocupaba solo en ese sector. Y el terreno de esta gente llegaba hasta por acá. Entonces, como una estrategia de hacerse un proyecto un poco más entretenido, se le dice al cliente que el nuevo salón puede ser un elemento que conquista el resto del terreno y en el fondo te obligue a salir de la casa, vivir el lugar en el que están y reconocer el río en el que finalmente está, en el cajón de río en el que finalmente está emplazada esta cosa. Eso significó de alguna manera sacar la ampliación, hacer que fuera un solo elemento, y cuando se entendió que podía ser un elemento dijeron, pero ese salón también podría funcionar a veces como capilla, por lo tanto podría tener esa doble función, que parecía bastante más atractivo, porque el hecho de que fuera como salón capilla por lo menos nos daba un poco más de juego para que no fuera una cosa, un volumen tan nada, quizás para poder desarrollar como proyecto. Por lo tanto, lo que había que hacer era ese volumen de, no sé, 90, 100 metros cuadrados, el que pudo en sección poder tener diferentes instancias que de alguna manera reconocen el lugar en el que va a estar, que es un cajón de río. Y después la estrategia esa es una estrategia que tiene en corte y que después vamos a ver que también la tiene en planta a partir de las puertas, que a medida que se cierran, se abren, son dobles puertas de acordeón, puertas normales, permiten tener, a pesar de ser un monorecinto, diferentes instancias donde esto finalmente se puede recorrer de lado a lado, que es un poco lo que se puede ver en las fotografías acá, las diferentes instancias hasta que esto finalmente se transforma en un tubo que se pasa de un lado a otro de la vista. Tenía que ser muy barato, por lo tanto se trabajó en madera, descubrimos las vigas I-joist que podían tener 8 metros de luz, entonces funcionar fantástico con el tema sísmico y todo, por lo tanto eso nos permitió tener una cosa sin pilares, sin una gran estructura y poder tener este volumen que se ve acá. Se separó del suelo con pilotes de acero. Y finalmente
se revistió con madera, es todo pino, pino del más normal y común, está pintado antiecológicamente con carbonileo, que en el fondo hace que no tengas que estar pintándolo cada 2, sino cada 4 años, lo cual ya es un ahorro, es muy barato el carbonileo. Convencer de hacer un salón capilla en un lugar católico negro también fue una proeza, pero en el fondo cuando tú vas también hay una estrategia detrás que cuando tú quieres convencer y empiezas a poner una cantidad importante de razones que no puede ser otra cosa que eso, bueno, vamos arriba y vamos adelante. La doble fachada, esa fachada de madera también es una doble fachada, tiene ventilación, entra la ventilación por abajo, se ventila, como es negra toma mucho calor, por lo tanto por convección genera una ventilación exquisita. Esta era el año 2009, entonces fue justo, me titulo el 2009 a principio de año, 2008 no me acuerdo. Me titulo, fue la crisis generalizada, se acabó la construcción y ya no tenía trabajo, pero sí tenía este encargo, fue un encargo re barato. Entonces, como no tenía cosas que hacer, yo la pude construir y administrar la construcción de manera gratuita. Ahí se entiende la 2-1x4, que finalmente tiene una entrada de aire acá y una salida acá, que ventilan la fachada, los diferentes tipos de puertas que se pusieron. Y nada, como finalmente un tubo que atraviesa de forma transversal al eje longitudinal del río y que finalmente termina allá. Y esto más que nada como para contar una anécdota que tiene que ver con el día de la inauguración. Una persona levanta la mano y dice que quería agradecer por tener la capilla más grande, si no de Chile, del mundo. Porque finalmente terminaba al otro lado del río y en los cerros, porque pusimos la cruz al otro lado del cerro. Esas premisas que uno lanza en un principio de un proyecto, de entender con una cosa que era un monovolumen, una cosa súper sencilla, barata, que se tenía que posicionar del lugar y poder reconocer el cajón en el que estaba con diferentes instancias, que una persona que no sabe de arquitectura la reconozca con una observación como la que hace ese tipo, hace que den ganas de seguir haciendo este tipo de cosas. Para el terremoto, en Linares, un colegio que está en la esquina de la plaza se vio severamente afectado en esa zona de ahí, y me pidieron que lo revisara estructuralmente con un ingeniero. Hicimos el informe y el edificio se podía rescatar, de una u otra manera se podía rescatar toda la fachada y interiormente se habría tenido que reestructurar por completo. Vino la superiora desde Italia, de la congregación que son los propietarios del colegio, y me preguntó, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y a mí me brillaban los ojos de, por favor, demolamos y hagamos algo nuevo que sería entretenido hacer un proyecto. Creo que la sinceridad siempre tiene su premio al final del día, y bueno, le dijimos que en realidad se podía rescatar la fachada y hacer el cambio, y ella dijo, hagámoslo de nuevo. ¿Y de qué se trataba esto? De poder rehacer ese edificio, que en este caso era ese edificio. Esta era una foto antes del terremoto, que enfrentaba a esa plaza, que es la plaza del Linares. Era un edificio bastante, sin embargo, por decirlo de una manera, tenía ese era el acceso al colegio, un colegio de 1.200 alumnas. Se accedía por 3 escalones, una puerta pequeña, lateral, que no tenía nada que ver con la plaza ni nada. Eso era el antecedente que se tenía. En el interior del edificio, ¿se alcanza a ver bien o no? Imagínensela. Permiso. Mira, tú accedías entre 2 salas, llegabas a un hall interior completamente oscuro, y de ese hall interior podías acceder a unos locutorios, unas salitas como de recepción. Después pasabas por el lado y entrabas a una capilla que estaba como escondida acá, porque esta era otra sala. ¿Ya? Por lo tanto, cuando una niñita quería ir a
rezar, tenía que entrar a una sala, pasar por un pasillo para después entrar a la capilla, y esa era la forma en la que funcionaba el edificio. Entonces, con esto de ser un oportunista arquitectónico, lo que pensé en ese minuto era de qué manera podíamos reordenar un colegio de 6.000 metros cuadrados con un edificio que iba a tener máximo 700 metros cuadrados. La decisión fue estudiar el colegio completo, o sea, de nuevo ir atrás en el encargo, estudiar el colegio completo, entender que todas las áreas administrativas y curriculares estaban dispersas porque había crecido inorgánicamente en la vida del edificio. Y la oportunidad era, en esta esquina que iba a ser como súper, que era como, tenía una condición muy colectiva y de alguna manera urbana, poder concentrar todo ese programa que tenía que ver con las áreas administrativas y curriculares de todo el colegio. Eso también le daba cierto carácter a lo que se pudiera hacer ahí. Se hizo ese estudio y finalmente permitió poder decir que acá iban a estar todas esas áreas. Entonces, ¿qué se quería hacer con esto? Conectar la plaza, que es como el espacio cívico de la ciudad, con el patio del colegio, que es como el espacio cívico colectivo del colegio. En segundo lugar, conectarlo con la capilla, que creíamos que era bastante interesante poder tener un acceso mucho más digno y más directo a ella, y conectar entre sí todos esos programas que estaban dispersos, que producían problemas finalmente en el diario vivir de cómo se trabaja acá. Con eso lo que pasó es que para poder tener un poco más de espaldas para poder decir las cosas, me leí el programa educativo del colegio, que puede resultar un poco fome, pero que finalmente dio 3 luces, que eran 3 características que le querían dar el colegio a las niñitas de María Auxiliadora Salesiano. La conexión de las niñas entre ellas, la conexión de las niñas con la sociedad y la conexión de las niñas con Dios. Entonces, cuando hablé con las monjitas, yo les puedo decir que este edificio, finalmente lo que iba a tratar de hacer era conectar a las niñitas entre ellas en esa concentración de programa, a las niñitas con la sociedad, al hacer un edificio que conectara esos dos patios, el patio del colegio con el patio de la ciudad, y finalmente hacer un buen acceso por la capilla para poder conectar a las niñas con Dios. Eso era de alguna manera traducir estas cosas que iban a ser cosas arquitectónicas a lo que era el espíritu del colegio. Les muestro esto, que es un poco de pornografía arquitectónica de estas cosas que finalmente son el proceso y que nunca, como que en general no se muestran, pero entender que hay ciertas intenciones dentro de estas líneas bien equívocas, que de alguna u otra manera se van depurando, que era entender las dos crujías que se iban a encontrar, que no calzaban, porque las cuadras en lineales son, creo que las únicas que no son ortogonales, ¿ya? Por lo tanto los edificios no llegan en 90 grados a la esquina, por lo tanto hacer que el edificio se partiera en ese lugar y también era de alguna manera reconocer el lugar en el que estábamos. Siempre haciendo esos renders al lado de lo que se iba dibujando para poder ir corroborando las cosas que se querían hacer. También con cierto grado de ingenuidad, cuando queríamos hacer con vídeos curvos las salas de reuniones de un colegio, y la realidad se encarga de decirte que no. Y nada, siempre como ahí se va viendo cómo se va dibujando sobre dibujo. Cuando aparece el timbre era cuando la cosa va como por ahí, era como decir, date, por aquí va. Y finalmente termina siendo un edificio en la esquina de la plaza enfrentada, que arma esa doble altura que recoge como la escala urbana de la plaza, entra al edificio, se transforma en una doble altura que logra meter luz a los recintos de abajo, siempre en una obra gruesa de terminación, o sea, no hay más terminación que la obra gruesa. Lo que toma el vidrio son en realidad temas de acero estructural que está estructurando el edificio, donde no hay hormigón estructural o acero, son panelería y por lo tanto aparece la madera.
Esta es la forma en la que el edificio finalmente se traspasa y llega al patio. En el patio se encuentra con ese parquecillo. Aquí está. Ese no es acero Corten, es lata oxidada, que es mucho más barata que cualquier tipo de terminación, que picar el muro de hormigón y estucarlo para espastarlo y pintarlo. En los colegios, uno de los gastos más importantes al año es la mantención, es el ítem de pintura. Por lo tanto, trabajar con cosas que no voy a tener que mantener. Esto tiene acá afuera el hormigón por fuera tiene una pintura bastante barata que es antipantárica, supuestamente para los grafitis. Y cuando lo borran, perdón, pero es una anécdota. Cuando lo borran, siempre lo han borrado con la misma forma de la palabra, por lo tanto siempre está como de lado lo que pusieron alguien. No lo borran completo. Nada, esta es la doble escala, la doble altura, el edificio aparece hacia afuera. Esta es una cosa como de ser pobre o haber sido pobre y siempre querer que los recintos excedan la superficie con la que los define y que las vistas siempre se fuguen, nunca termine el recinto donde están sus muros, sino que siempre terminen más allá. Por lo tanto, siempre pensar cuáles van a ser esos lugares donde se va a proyectar. De alguna manera que la plaza que está ahí anime uno de los salones que se hacía en el segundo piso, ingrese yo escribiendo en este caso desde uno de los pasillos superiores y termina ahí, perdón. Abruptamente. El último proyecto, y intentaré hacerlo súper rápido para que conversemos un rato, parte mucho antes que el proyecto, y es que me solicitan hacer un estudio normativo de la planta física del establecimiento educacional, de un establecimiento educacional en Linares. Entonces, también cerca de la plaza está este colegio que había que estudiar por completo su normativa. ¿Qué significaba eso? Medir todas las ventanas, medir todos los peldaños de las escaleras, medir anchos de pasillo y todo eso irlo corroborando con la normativa. Un trabajo que uno se quisiera evitar, yo creo, en la vida. Fui súper sintético en el informe porque veía los informes que llegaban al Ministerio de Educación y eran unas cosas tremendamente grandes y no sabía si... No sé si es una falta de síntesis o querer demostrar más de lo que se es, pero en el fondo esto sintetizaba cosas que en otras oficinas son unas cosas así de anchas. Se lo muestro por eso, por el hecho de entender que la arquitectura podía empezar antes, de que aquí, si bien se estaba estudiando desde estudios de título, estudios de cómo funciona esto con impuestos internos y muchas otras cosas más, finalmente siempre puede llegar a ser proyectual. El colegio era lo que se llegó a definir con ese estudio normativo era que faltaban 4 salas. Y con 4 salas el proyecto, el establecimiento cumplía con la normativa. Ahora, el colegio tenía en ese edificio amarillo que se había hecho a finales del 2007, creo, el colegio tenía aquí los laboratorios de ciencia y tecnología, laboratorios de computación y los laboratorios de biología. Eso significaba, tenía un edificio, este es un edificio exquisito, de 3,5 metros, 4 metros de alto, y ellos habían hecho un edificio de 2,30 metros. Entonces tú tenías computadores en una sala de 2,30 metros de alto, con ventanas mínimas, o sea que de hecho no funcionaban normativamente, con lo cual se les sugirió que los 4 recintos con los que se tenía que crecer fueran estas salas de ciencia y tecnología, que también permitían tener un proyecto un poquito más atractivo que crecer con 4 salas. Perdonen, pero eso significó poder proponer que existieran los 2 salones de computación acá, que se pudieran soterrar. Al soterrarlo íbamos a tener una mayor altura y pasa algo parecido a esto. Ganábamos normativamente porque no podíamos crecer más allá de los 3,5 metros que teníamos acá con el vecino. El edificio se distanciaba lo que nos pedía la normativa, y encima poníamos estos dos laboratorios de ciencia
que al ponerlo uno sobre el otro nos permitía poner un ascensor, que era lo que le faltaba por temas de discapacidad al edificio antiguo. Entonces el edificio antiguo nos pasaba las escaleras y el edificio nuevo le pasaba el ascensor al edificio antiguo. Por eso el hecho, la necesidad de llegar a las 3 plantas. Después se diferencia también en temas tanto estructurales. Esto es una estructura mucho más liviana de acero, tenía que hacerse el edificio desde diciembre a marzo, cuando salían los chicos y cuando entraban. Por lo tanto la primera parte es de hormigón armado y la segunda parte ya es de acero. De nuevo lo mismo que pasaba en lo que se había aprendido, ese aprendizaje que se rentabiliza. Era entender que había que trabajar con ese tipo de revestimiento, este zinc alum como el que se ocupa en las cubiertas. De alguna manera tratar de rematar el patio del colegio con una estructura que tuviera alguna relación con lo que antes, generar ese patio anterior. Estas salas que iban a ser salas de computación también iban a permitir hacer cosas como las que estamos haciendo ahora, conferencias, pasarlo a la comunidad, que se le pasa a la comunidad, incluso el mismo Ministerio de Educación hace actividades acá. Por lo tanto esto también pasa a ser como una instancia previa, un pequeño asiento que denota eso. De nuevo, esto está totalmente a la vista. Esta es la altura de la piscina, este es el 00 y de ahí funciona como una piscina hacia abajo. El tema de las fundaciones, esta cosa que es como de Asadi, en realidad es para poder quebrar la acústica, y pasa exactamente por abajo de las vigas de hormigón que tiene el edificio. No tiene más ciencia que eso. Ese es el revestimiento de un PVC común y corriente, que no vamos a tener que trabajar nunca más, o sea, mantener. Y finalmente esta imagen, que en estas cosas de las estrategias de proyecto, estrategias para convencer a un cliente que ponga óxido en el patio del colegio donde van a estar los niños. Estas son las salas de computación. Las salas de computación en sus ventanas iban a tener que tener cortinas para hacer lo que están haciendo estas cortinas. Iban a tener que también tener protecciones para que no se roben los computadores. También había un tema de que el hormigón que había ahí se iba a sobrecalentar, y al decirle al cliente que en el fondo el poner un micro perforado de lata oxidada nos iba a permitir, primero, no tener que mantenerlo; en segundo lugar, un control lumínico que iba a mantener una luz bastante agradable para trabajar con computadores adentro. Iba también a generar una cámara de ventilación para el hormigón, para que no tuviera una radiación directa. Se autoestructuraba desde el momento en que lo pliego, por lo tanto tiene solo una estructura portante abajo y una estructura portante arriba, lo que lo hacía más barato que picar, estucar, empastar y pintar, y no íbamos a tener que mantenerla. Creo que aquí termino, y una cosa que me di cuenta cuando estaba armando la presentación es que no hay, a pesar que me fascinan, no hay alusiones ni al arte para explicar la arquitectura, no hay alusiones a la biología, ni eruditas de ningún otro tema que hablar de arquitectura con arquitectura. Lo que quiero decir al final es que podemos hablar de arquitectura con arquitectura, y que el resto a veces me parecen escapismos. Muchas gracias.